¿Cómo están, amigos? Un gusto saludarles desde Caracas, Venezuela. Yo soy Yalix Hernández, somos noticias del venezolano.tv.com.ve. Revisamos también los portales web y así comenzamos con los principales titulares del día. Bernardo Álvarez en la OEA, Ayuda Humanitaria a Venezuela, esconde un deseo intervencionista y tanto que necesitamos la ayuda humanitaria en el país. En el mismo portal destaca, un venezolano murió en la masacre de Orlando, se llamaba Simón Adrián. Lamentable información esta masacre relacionada con Orlando. Almagro ve innecesario hablar de Venezuela en Asamblea General. El tema oficial elegido por República Dominicana, escuchen esto, es el fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible de las Américas. ¿Cómo quedamos allí? Calles de Táchira amanecieron sin unidades de transporte por paro nacional. Desde tempranas horas, usuarios de Twitter publicaron fotos de las principales avenidas de San Cristóbal desoladas. También nos reportan que el paro se llevó a cabo en otros estados como Lara, Aragua, y revisamos otros portales. Avanzamos ahora con el Universal. Fe de cámaras de evaluación del DICOM es la más grande de la historia. Piaroas protestaron contra la Guardia Nacional por detención de 3 compañeros en Amazonas. La gráfica habla por sí sola, localizan los cuerpos sin vida de 2 hombres. Relacionada con sucesos de esta página, también 292 muertes por hechos violentos en Monagas. En cuanto a deportes, Dudamel, me siento muy contento con la actitud que ha tenido el equipo y esperando esta noche el juego entre México y Venezuela a las 8 de la noche. Perú dejó en el camino a Brasil y clasificó a cuartos de final, como ustedes lo saben, esta noticia es del fin de semana. Unión Radio, OEA inaugura su asamblea con Venezuela fuera. Vemos allí la gráfica. También tenemos allí en Unión Radio, Defensa exige fecha para audiencias de Manuel Rosales, 8 meses detenido. Tachirenses marcharon este lunes para pedir se reabra la frontera. En la gráfica la manifestación. También vemos por allá, diputados aseguran que presidenta del CNE no puede suspender revocatorio. Revisamos ahora Globovisión, esta información que también está relacionada con el primer portal que era el Nacional. Álvarez, Ayuda Humanitaria busca una intervención inaceptable, según su opinión. Padre del agresor de Orlando, este hecho va en contra de mis principios, lo vemos en la gráfica. En internacionales, Obama, no hay pruebas claras que responsabilicen a extremistas y revelan nombres de 15 víctimas de la matanza en Orlando. En cuanto a información local, falleció el director de la policía de Portugués en accidente de tránsito. El hecho se produjo presuntamente debido a la ruptura de un caucho del vehículo. Lamentable también que por falta de suministro de repuestos estén ocurriendo estos accidentes. Panorama, vemos allí a Jorge Rodríguez, una información relacionada con la mañana de hoy. Gobierno introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia recurso para el análisis de las firmas del referendo. Otra nota relacionada con la Vinotinto de Dudamel buscará la victoria ante un México imparable a las 8 de la noche. También vemos otras notas relacionadas con política. Vemos Freddy Guevara, no hay forma de recuperar a Venezuela mientras Maduro esté en el poder. Una entrevista que ofreció a Globovisión. En la gráfica, terrorífico video muestra momento en que comenzó el tiroteo en Disco Gay de Orlando. Avanzamos con el tiempo, advierten que problemas operativos de Monoboya afectan carga de crudo. Es un dispositivo marítimo donde los barcos van para que puedan descargar el petróleo y baje por las tuberías. En cuanto a la masacre de Orlando, un venezolano figura entre las víctimas. Presidente Horacio Cartes y Capriles abordarán situación de Venezuela. En la gráfica vemos al gobernador del estado Miranda y al presidente Horacio Cartes. El Impulso nos trae el tema y la gráfica relacionada con el paro de transporte. Vemos allí se paralizan en todo el país ante la crisis. Los transportistas, como ven, muchas unidades de transporte están en ese estado deplorable. En cuanto a Ayman El-Trudy, lo dijo hoy sobre el paro de transporte a nivel nacional. Este lunes, el ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ayman El-Trudy, felicitó a los transportistas que no acataron el paro de transporte en toda Venezuela. En la parte inferior también vemos la gráfica donde está Jorge Rodríguez introduciendo la demanda ante el Tribunal Supremo por fraude en firmas para el revocatorio. Correo del Caroní, los malabares para llevar el pan a la casa, situación que nos toca vivir a todos los venezolanos sin distingo de clase, hay que hacer malabares realmente. Vemos allí también al lado izquierdo Omar Martín, autor de la matanza en discoteca homosexual, el atacante que causó la masacre en Orlando, penetró en el Club Paul sobre las 2 de la madrugada. El horror duró 3 horas hasta la irrupción de la fuerza policial. El Papa Francisco también hace referencia a este hecho, expresa dolor por la violencia absurda contra Club Gay en Orlando.
Tenemos el Carabobeño, trabajadores de Paveca paralizados por contrato vencido. Vemos la gráfica, como ven, sin papel este diario. Marcano, Venezuela es referencia mundial en libertad de expresión. Cartes y Capriles se reúnen para abordar situación de Venezuela. Otra nota, comerciantes denuncian robos masivos en Valencia, una situación que no es aislada, se presenta en gran parte del país. 2001, con esta cerramos, identifican al primer venezolano víctima de la masacre en Orlando. Está relacionado con Simón Adrián Carrillo Fernández, este terrible hecho, 31 años de edad. Una de las víctimas del atentado ocurrió este fin de semana y buscaba seguridad en Estados Unidos. Lamentablemente perdió la vida en este terrible suceso. De verdad no tiene nombres. Con esto identificamos, ya venimos con muchísimo más. Hacemos una breve pausa de noticias, elvenezolanotv.com.be desde Caracas, Venezuela. Seguimos en noticias elvenezolanotv.com.be. El jefe de la Comisión de Verificación de Firmas, Jorge Rodríguez, anunció que introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso para el análisis de irregularidades en las rúbricas entregadas. Rodríguez advirtió además que esta no será la única acción que tomarían en contra de lo que calificó como un fraude contra el país, donde caben demandas penales y judiciales. En consecuencia, hemos venido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para introducir una demanda con amparo cautelar para que se cuiden los derechos constitucionales de las venezolanas y los venezolanos, para que se cuiden nuestros derechos políticos, para que no sea un fraude brutal perpetrado el que autorice a una organización a cumplir con la siguiente Y a los venezolanos que se le invalidaron las firmas no se les ha dado respuesta. Continuamos con otras informaciones. La Asamblea Nacional discutirá en la sesión de mañana martes los hechos violentos que ocurrieron en la comunidad de Cariaco, Estado Sucre, donde una persona murió y 11 resultaron heridas tras protestas por comida. Igualmente se supo que el Ministerio Público de Venezuela anunció que inició una investigación y designó a los fiscales 68 Nacional y 8 del primer circuito de Sucre, Juan José Franchi y Marbella Vargas, respectivamente. El sábado pasado, Josmel Fuentes, de 21 años de edad, murió a causa de un disparo en la comunidad de Cerezal, donde los pobladores habían trancado una carretera para protestar por la escasez de comida. La organización no gubernamental en defensa de los derechos humanos, Provea, denunció que de acuerdo con testimonios de los pobladores de la comunidad, la protesta fue reprimida por uniformados, entre ellos Guardia Nacional y Policía del Estado Sucre, con armas de fuego. Por desgracia, esto no es un caso aislado. Confirmamos la muerte de 2 menores de edad en las afueras de Mercal, del sector El Rodeo, en el municipio Zamora, en Guatire, por disparos realizados a diestra y siniestra por 2 sujetos en una motocicleta. Los fallecidos fueron Brittany Alejandra Larga, de 4 añitos de edad, y un adolescente, Eduardo Romero Averiano, de 11 años, mientras que los heridos fueron remitidos a centros asistenciales cercanos. Vamos a ver el video de lo sucedido el sábado en el estado Sucre. Qué triste, hechos como este están ocurriendo en Venezuela. Y aunque no hay cifras oficiales, más de 10 saqueos ocurren todos los días en nuestro país petrolero, uno de los más violentos del mundo, según el grupo privado Observatorio Venezolano de la Violencia. Estamos en medio de un estallido social. ¿Son los saqueos la respuesta de los más débiles o una oportunidad para las bandas criminales? Estas interrogantes son abordadas por nuestro invitado de hoy, el sociólogo Tulio Hernández. Sí, yo creo que en Venezuela se está viviendo un fenómeno que desconocíamos, porque conocíamos el saqueo es una práctica, yo diría que casi que tradicional en Venezuela, desde 1936 cuando se murió Gómez hasta el presente, periódicamente hay un saqueo que a veces es político y a veces es simplemente oportunista.
Pero el saqueo que estamos viendo en este momento es un saqueo desesperado, es un saqueo por hambre, es un saqueo de sobrevivencia que tiene además una carga de resentimiento político, porque el saqueador de alguna manera supone que al hacerlo está venciendo la traba, la trampa que le ponen otras personas que sin necesidad de hacer colas o sin necesidad de sufrir lo que él padece, sí tienen acceso directo a los alimentos y a otros tipos de bienes y servicios. Y esto confluye con una protesta, digamos, más política, más racional, más dirigida desde los partidos, desde los gremios, desde las asociaciones civiles, que si le agregamos el componente de conflicto que hay entre las fuerzas policiales y la delincuencia organizada, estos fenómenos de tipo pranes que son capaces de paralizar una ciudad, más el otro conflicto, el que existe entre las fuerzas policiales y armadas del Estado y los grupos colectivos organizados que también están armados, bueno, podríamos decir que el Estado y el gobierno venezolano están en una guerra de 4 frentes que va a terminar retroalimentándose y que por tanto requiere de la dirigencia opositora que se le preste atención, no solamente a la lucha política organizada, sino a cómo canalizar, cómo incluso articular dentro de la protesta política a estas formas, vamos a llamarlas paradelincuenciales de protesta, como el saqueo, que, aunque no lo querramos, es también una manifestación. Pero profesor, ¿la delincuencia puede apoderarse de estas protestas para su beneficio? No, no necesariamente, porque los móviles de la delincuencia organizada, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en México, son de alguna manera todavía móviles racionales, son conducidos por un objetivo, bueno, delictivo muy claro. En cambio, la protesta, vamos a llamarla silvestre, la protesta desesperada, la protesta emotiva, que se expresa sobre todo en el saqueo, es mucho más irracional, mucho más peligrosa, porque quien participa de ello generalmente está movido por formas de irracionalidad, de desesperación, que lo puede llevar, y lo vivimos en el 27 de febrero en el Caracazo, incluso a poner en riesgo su propia vida, a llevarse por delante cualquier obstáculo, solo porque necesita resolver la emergencia alimentaria y drenar el odio, la rabia, la frustración que tiene ante un sistema político que le niega la posibilidad de satisfacer incluso sus necesidades básicas más elementales. Gracias al sociólogo Tulio Hernández por este análisis. Con esto hacemos una nueva pausa. Enseguida estamos de vuelta con mucho más en noticiaselvenezolanotv.com.be. Continuamos hablando de protestas. El presidente de la Federación Nacional de Transporte, Eric Zuleta, indicó que el paro nacional se realizó en varios estados para exigirle al gobierno nacional el suministro de repuestos para las unidades. Sin cauchos no hay transporte, la cosa es así de sencilla. Dijo que entre las razones que motivaron la ejecución de estas acciones de protesta también se encuentran los problemas de inseguridad, así como la ausencia de cauchos, repuestos, baterías, componentes eléctricos, piezas automotrices y falta de unidades nuevas para actualizar las flotas de las diferentes líneas. Seguimos con otras notas. Hablamos ahora de Corpoelec. Los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional que se mantienen en huelga de hambre indefinida para reclamar la firma del contrato colectivo se pronunciaron. De igual modo, asistirán mañana martes a la Asamblea Nacional con el objetivo de presentar sus demandas y solicitar el apoyo del Parlamento. Reinaldo Díaz, secretario general del sindicato de Corpoelec, quien lleva 150 horas en ayuno, sostuvo que la situación de los trabajadores es crítica y no admite mayor demora. El
El equipo de Noticias El Venezolano nos tiene el reporte. Aprovecho la oportunidad para convocar a todos los medios para que nos apoyen mañana, porque estaremos en la Asamblea Nacional a reclamar nuestro contrato colectivo, a exigir a la Asamblea que se ponga de acuerdo, a retar a esa Asamblea a ambos lados de que le busquen solución a la firma del convenio colectivo de los trabajadores y trabajadoras del sector eléctrico y la derogación de esa comunicación, de ese decreto que emitió José Torrealba, prohibiendo el derecho a la asamblea, el derecho a la reunión de trabajadores en Corpolé. Eso es ir contra el principio de la democracia, contra el principio de sentir, contra el principio de libertad. Sin embargo, señor presidente, le preguntamos, 3 meses y medio no son suficientes para evaluar la propuesta de los trabajadores eléctricos y usted nos pueda responder. Necesitamos que de una vez por todas ordene la negociación de la convención colectiva, la firma de esa convención colectiva, no a ese decreto de Torrealba, no a ese decreto de Mota. Ojalá se le dé respuesta pronto a los trabajadores de Corpoelec. El embajador de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álvarez, reiteró el rechazo del gobierno de Nicolás Maduro a instalar un canal humanitario en el país durante su alocución el lunes en la Asamblea General del organismo en Santo Domingo. Creemos en la ayuda humanitaria, pero distinto es utilizarla en el marco que se está utilizando, que esconde un deseo intervencionista que es inaceptable, dijo el embajador Álvarez. Así respondió al pedido de un corredor humanitario para el ingreso de medicinas que había hecho minutos antes Adolfo Flores Padrón, un venezolano de 25 años de edad que participó en la reunión en representación de los jóvenes. Será el 23 de junio cuando se discuta el informe sobre Venezuela presentado por el secretario de la organización, Luis Almagro, y la posible aplicación de la Carta Democrática en la Asamblea Extraordinaria de la OEA. Pero al cierre tenemos una noticia mucho mejor. El Parque Nacional Canaima en el estado Bolívar fue instituido un día como hoy hace 54 años, el 12 de junio de 1962. El complejo natural fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Canaima posee saltos de agua, ríos, lagunas y tepuyes, importante geografía que se levanta sobre el macizo guayanés, el conjunto de rocas más antiguo de la humanidad. Allí se encuentra nuestro Salto Ángel, el salto de agua más alto del planeta. ¿Lo están viendo? Hay un lugar mágico, lleno de misticismo. Muchos venezolanos nos encantaría ir a ese lugar maravilloso. Así, de esta manera, llegamos al final de noticiaselvenezolanotv.com.be. Desde Caracas, Venezuela, sentimos la noticia. Yo soy Yalix Hernández. Gracias por estar con nosotros.